Hola a todos y todas, me vuelvo a presentar, soy Amparo del equipo Puerto Innovación. Muchas gracias por conectarse el día de hoy, la verdad que estamos muy emocionados de poder arrancar nuestras actividades con este primer formador, el nombre de nuestras sesiones formativas dirigidas a emprendedores y a emprendedoras. Nosotros somos Puerto Innovación, el nuevo centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid. Estamos en el centro de la ciudad, a pasos del metro Puerta de Toledo, y ofrecemos espacios de coworking gratuitos para startups innovadoras, el uso gratuito de nuestras instalaciones y canales de difusión para organizaciones y profesionales que quieran venir a celebrar sus eventos, sus workshops, sus conferencias a nuestro centro, y además ofrecemos información para aquellos emprendedores externos que tengan dudas respecto a sus emprendimientos. Si hay alguno de ustedes que esté interesado en estos servicios, nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico puertoinnovacion@madrid.es o a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Twitter, Instagram y LinkedIn. Pero ya no les quito más tiempo, porque hoy vinimos a hablar sobre financiación para startups con Javier de la Torre Segura. Javier, al igual que muchos de ustedes, me imagino, es emprendedor, es inversor y desde 2017 es CEO en Lean Finance, una consultora especialista en finanzas para startups en diferentes fases. La sesión va a durar alrededor de 1 hora y vamos a dejar los últimos 15 minutos para preguntas. Así que los animo para que en la cajita que les aparece en el menú, que se llama Q&A o preguntas y respuestas, pueden ir dejando todas sus consultas a lo largo de esta charla y al final Javier va a resolver ahí todas sus inquietudes. Javier, te doy el paso para que comencemos. Pues muchísimas gracias por la intro, Amparo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Me podéis llamar cuando intervengáis, me podéis llamar Javi, me siento más cómodo. Como bien ha dicho Amparo, he montado varias empresas, unas con más éxito que otras, así que siempre desde el punto de vista de la tecnología. Desde 2017 lidero una organización especializada en búsqueda de financiación en toda la estrategia de fundraising, tanto público como privado. Y desde este año estamos haciendo ya inversiones. Este año en particular hemos hecho 5 inversiones y esperamos el año que viene hacer aproximadamente entre 10 y 15 inversiones adicionales. Así que sí, mira, os comparto pantalla para haceros la presentación y me gustaría dividir la sesión en 2 partes, principalmente. ¿Se ve bien, Amparo, la pantalla? Okay. Sí, se ve súper. Ahí ponerla a modo presentación y ahí. Estupendo. De acuerdo, mira, me gustaría que dividamos la sesión en 2 partes principales. La primera es cómo conseguir financiación para tu startup y la segunda, una entidad que imagino que muchos de vosotros conocéis, que es ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, y cómo esa entidad puede servir como palanca para conseguir más financiación para vuestro proyecto. Si me disculpáis, parece que tarda en cargar. Vamos a ver qué ocurre. Ahora, a ver si... Mira, aparte de lo que he dicho anteriormente, también doy clase en Loyola, en la Cámara de Comercio, en algún máster digital de alguna entidad privada, en Andalucía Emprende y en el foro de emprendedores de Sea Rocket. Así que tenéis, cuando termine la charla, os pasará, no sé si Amparo o Fernando, la presentación, y ahí tenéis los datos de contacto de mis redes sociales, que soy bastante activo en LinkedIn y en Twitter. De hecho, es que me encanta Twitter. Aquí en la primera diapositiva me gustaría enseñaros un dato que compartieron del South Summit del año pasado. Podéis ver en la gráfica superior que aparecen diferentes porcentajes, un 72 y un 28. Según las encuestas que hicieron en el South Summit, en este último no, en el anterior, solamente el 28% de los asistentes declaró estar en una startup que tiene EBITDA positivo. En cambio, el 72%, prácticamente 3/4 partes, declaró exactamente lo contrario, que aún no había alcanzado el punto de equilibrio y que se encontraba en pérdidas. La primera reflexión que tenemos que hacer en este punto es que la gran mayoría de las startups, aunque funcionen, a corto plazo no alcanzan punto de equilibrio. Así que es muy probable que tengan que realizar varias rondas de ampliación de capital durante el camino hasta encontrar dicho punto de equilibrio. En ese sentido, la misma encuesta hay en ese informe, que es el informe del panorama de emprendimiento en España,
se realizan por startup aproximadamente entre 2 y 3 rondas. Así que si estáis pensando en un plan de expansión y tenéis idea de ir a diferentes segmentos, diferentes países, lo primero que hay que pensar es que otros antes que nosotros mismos al emprender ya realizan de media ese número de rondas. De manera clásica se divide todo este roadmap de crecimiento de la startup en 5 etapas. Entiendo que por la fase en la que se encuentra vuestro proyecto va a encajar principalmente en fase idea, pre-seed o seed. ¿Vale? Si alguno quiere hacer alguna participación porque se encuentre en early stage, en growth o en expansion, que lo haga sin más también. Me gustaría que pusierais, que entendierais desde el punto de vista del inversor dónde hay que poner foco a la hora de pedir dinero e impulsar vuestras ideas. En fases muy iniciales, donde ni siquiera se ha validado la idea, acudir a un inversor sin tener ningún tipo de métrica ni ningún tipo de declaración de ningún cliente respecto a la compra del posible producto o servicio que estáis comercializando, evidentemente hay que explicar bien la idea y encontrar algún tipo de métrica o referencia de mercado a la hora de buscar dichos recursos. Como en esa fase inicial es tan complicado, siempre se recomienda hacer lo máximo posible de bootstrapping, incluso combinar con vuestros propios recursos o recursos de terceros muy cercanos. En muchas ocasiones queremos emprender, pero ya tenemos otro trabajo. Amparo, están haciendo preguntas, como tú quieras, si hacemos ahora o después, como tú prefieras, ¿vale? Tú Sí, diriges. estamos preguntando por el chat y a ver si las podemos tener en limpio y ahí te las vamos ahí comentando Ok, para que tú puedas ir con la presentación. de acuerdo. En ese sentido, poniendo foco en validar la idea y financiando el proyecto con recursos propios, gastando lo mínimo posible o incorporando pocos recursos de terceros muy cercanos a vosotros, el siguiente punto sería preparar el MVP, el desarrollo de producto. Ahí, con ciertas métricas e incorporando un buen equipo para no emprender solos, ya hay varios business angels que pueden entrar. Estas etapas no están separadas por algo totalmente impermeable. Habitualmente, si has sido ya emprendedor en serie, vas acortando etapas, o si es la primera vez y no estás relacionado con la industria del Venture Capital, probablemente las etapas iniciales se alarguen más. Entonces, quiero que sepáis que esto no es un blanco ni un negro, sino es un camino medio que se va dando en muchísimos casos, pero que para nada es exclusivo ni único, ¿de acuerdo? Una vez que pones foco ya en el desarrollo de producto, lo ideal siempre es empezar ya con las ventas. Es inútil ponerte en desarrollo de producto sin consultar con clientes. Así que la fase early stage y la fase seed siempre va bastante combinada, pero habiendo validado las principales hipótesis del MVP y del modelo de monetización, si incorporáis a Triple F o a Business Angel, muy previsiblemente probablemente sea más fácil incorporar a otros fondos de mayor tamaño. Y ahí, y con ciertas métricas y demás, poder apalancar con ENISA. Aunque si bien es cierto que en este caso, por ejemplo, ENISA puede entrar en cualquiera de las fases siempre y cuando la empresa esté legalmente constituida. Así que si empezáis a validar el proyecto y el producto o servicio estando en fase pre-seed, tenéis ya un MVP cercano al mercado e incluso podéis tener declaraciones o cartas de intención por parte de clientes que estarían dispuestos a pagar por el producto una vez que esté en el mercado, en ese caso se puede apalancar para pedir un ENISA. De tal manera que podéis conseguir una mayor liquidez con la misma ronda de ampliación de capital. Una vez que ya se tienen clientes, se tiene producto y la hipótesis está en gran medida validada, lo habitual es intentar copar toda la cuota de mercado. Ahí en modelos, depende de vuestro modelo de negocio, si es un SaaS, si es un e-commerce, un marketplace o cualquier otro, que hay múltiples y cada vez hay más y mejores modelos de monetización y más genuinos. En función de vuestro modelo de negocio, se puede actuar copando la cuota de mercado si es B2C, mediante performance en marketing, si es B2B,
también puede ser por performance o por haber desarrollado una maquinaria de venta tipo por metodología outbound sales o cualquier otra. Y la última de la que se habla es la fase de expansión, que principalmente es cuando ya tienes copado el mercado nacional o los principales mercados cercanos al tuyo, es acudir a los más lejanos y ampliar la gama de servicios o el alcance de las funcionalidades del producto que estás llevando a cabo. Habitualmente, en muchas ocasiones nos pensamos que la gente sabe lo que es una startup y que está ampliamente familiarizada y demás. Entonces, no entiende que se hagan ampliaciones de capital justo antes de encontrar el break-even, que en realidad es cuando tiene más sentido. En cambio, parece tener, cuando ya está familiarizado con el entorno y con el sector, parece que no tiene tampoco mucho sentido, una vez que tienes break-even, pues hacer una ronda cuando ya tienes posibilidad de financiación alternativa tipo bancaria y así evitar la dilución. No obstante, muchas startups que tienen un plan de crecimiento muy agresivo tienen muchas necesidades de capital para introducirse en dichos mercados y los emprendedores, los co-founders, prefieren diluirse a cambio de hacer la tarta muchísimo más grande. Entonces, en esta etapa, aunque ya se haya alcanzado el break-even y sea una empresa que ya puede generar cash flow positivo, aun ocurriendo eso, prefieren seguir haciendo rondas, defendiendo bastante bien lo que es la valoración de la empresa, sacrificando dilución, pero vamos, apostando fuertemente por el crecimiento. Al mismo tiempo, bueno, en la presentación que os pasemos vais a ver diferentes formas de financiación, además por etapas. La principal que he hablado antes, bootstrapping, básicamente es, dedícate a probar tu modelo de negocio, no pidas financiación externa o la mínima posible, sé muy estricto con el flujo de caja y prueba el modelo antes de dar ningún paso. Tenéis que saber una cosa también. Ahora mismo en el panorama actual hay muchísimo dinero en circulación para invertir. Y esos mismos inversores que tienen ese dinero no encuentran proyectos adecuados en los que meter dicho capital. ¿Por qué os digo esto? Porque si vais en una fase muy temprana, sin haber puesto recursos propios, sin dedicaros al 100% y sin haber hecho bootstrapping, podéis llamar una vez a la puerta de esos inversores. A la segunda no os van a tener en cuenta, no os van a considerar. Entonces, si acudís a dichos inversores sin haber hecho lo posible por validar el modelo de negocio, no os van a escuchar. Por eso es importante siempre tener una mentalidad de uso austero de la caja. Habiendo hecho ese uso austero de la caja, viene bien incorporar a gente cercana a vuestro núcleo. También muchos inversores piensan que si no habéis sido capaces de persuadir o convencer a vuestro círculo de confianza para invertir en vuestro proyecto, como un desconocido puede apostar por vosotros mismos. Así que, como decía antes, esto no es una escala perfecta de blanco o negro, sino que hay muchas tonalidades de grises. Si sois capaces de implicaros al 100% con el proyecto, validar el modelo de negocio mientras gastáis lo mínimo posible e incorporáis a gente cercana a vosotros dentro del capital, es mucho más probable que convenzáis a los business angels. Los business angels no dejan de ser, en muchos de los casos, ¿vale? Son gente que no necesariamente están vinculados al mundo del emprendimiento como tal, sino que provienen de otros sectores, que han acumulado cierto capital y que muchos de ellos están cansados de dedicarse al tema inmobiliario y que dan muy bajas rentabilidades en comparación con otros sectores, y ahora tienen capital que quieren meter en esto que han visto en la tele o que han escuchado en la radio o que han podido escuchar en algún podcast o algún familiar le ha hablado. Entonces, son gente que habitualmente ha ganado ese capital trabajando por cuenta ajena, pero ocupando puestos de alta dirección. También están los business angels que antes han sido emprendedores también de la industria del venture capital y que tienen disponibilidad de liquidez para seguir invirtiendo. Pero tampoco es lo más habitual. El primer caso es mucho más habitual. Pues este tipo de personas también quieren involucrarse y aportar aparte de dar el capital. Entonces, si queréis persuadir a este tipo de inversores,
buscar principalmente business angel que tengan posibilidad de hacer ese desembolso, pero que además sepa de vuestro sector o que sepa de algo muy específico que pueda ayudaros a dar el salto al siguiente escalón, porque ellos mismos son los primeros que quieren aportar. Bueno, aquí os vengo también a hablar de los VCs, del Venture Capital. Entre los VCs y el Venture Capital también hay diferentes formas de financiación. Por eso os quiero decir que no todo tiene que ir en cadena, ¿vale? Sino que hay etapas y hay formas de financiación que se van cruzando. El Venture Capital al final no deja de ser todas las organizaciones y fondos que ya levantan capital, tanto privado como público, para invertir con tickets de mayor tamaño. Entran desde fase seed muy temprana, pero con ciertas métricas, es poco probable. Ocurre en ocasiones muy puntuales cuando el proyecto realmente es genuino, pero si no, lo habitual es invertir en fase seed hasta la fase growth, incluso hay algunos especializados en expansión, pero lo habitual es que entren en estas fases y lo hacen de una manera muy profesional. Estos ya son fondos más institucionales que os van a apretar muchísimo en el pacto de socios. Entonces, también os animo a que si tenéis alguna duda de pacto de socios, que la reflejéis en el chat y la vemos al final del webinar. Os van a apretar mucho en el pacto de socios, os van a meter alguna cláusula que no os va a gustar previsiblemente, pero la van a hacer a cambio de varias cosas. Del know-how de la industria, de poder aportar en la venta de la empresa o en la siguiente ronda de la startup. Y por supuesto, esta gente no son como los business angel a los cuales también les gusta aportar en el negocio, que tienen, digamos que tienen voluntad de aportar mucho. En este caso, los VCs, aparte de capital, si no saben mucho de vuestro sector en particular, es poco probable que puedan aportar mucho más a negocio. Os pedirán reporting mensuales, reporting trimestrales, acudirán al consejo de administración. De hecho, si tenéis también alguna cuestión que hacer con las dudas de un funcionamiento de un consejo de administración, también lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Pero más allá de eso, no hay mucho más. La principal diferencia en estos dos últimos, en los business angel y en los VCs, es que es obligatorio para vosotros informaros de la etapa en la etapa de inversión o desinversión que se encuentra el VC para saber si tienen capacidad de hacer follow-on. Entiendo que sabéis lo que es follow-on, pero para los que no lo sepáis os lo explico, ¿vale? El follow-on es una vez que ha entrado capital de un inversor en la empresa, es la capacidad de acudir a futuras y sucesivas rondas. Entonces, Javier, sí, dime, Amparo. Javier, mira, es que tenemos, Saba Obregón pregunta en el chat que le gustaría recomendaciones para las valoraciones de la empresa antes de comenzar esa ronda de inversión. No sé si las contestamos al final o prefieres que las contestemos ahora. Mira, como esta va a ser una pregunta recurrente, de hecho, os animo a todos que vamos a empezar ahora y os animo a todos a que sigáis consultando en la medida de lo posible y además tradicionalmente es una industria poco transparente, así que no penséis que tenéis ninguna duda estúpida, ¿eh? Que en muchas ocasiones por no preguntar, por corte, no lo hacemos, ¿vale? Así que para nada os cortéis a la hora de preguntar, ¿vale? Pues, Sabas, mira, en este caso, recomendaciones de valoración. Vamos a clasificarlas, hay diferentes tipos. Descuento de flujo de caja, múltiplos de EBITDA, múltiplos de venta y demás, ¿vale? Como inicialmente, en las fases iniciales hay pocas métricas o referencias de múltiplos a los que poder acogernos o utilizar de referencia porque la empresa no tiene trayectoria, al final se suele utilizar lo que se dice el método indirecto. ¿Qué es eso? Pues si bien cada ronda de ampliación de capital suele llevar una dilución entre el 10 y el 20%, al final, ¿qué es lo que se hace? Pues se dice, ¿cuánto cash necesito para alcanzar este hito de valor y este hito de valor entre los próximos 14 y 18 meses? Haces un cálculo de tus necesidades de flujos y dices, mira, pues para conseguir esto y esto, que pueden ser desde tener el MVP, conseguir un cliente de tal volumen, entrar en tal mercado, conseguir esta funcionalidad, la que sea, ¿de acuerdo? Tú mismo tienes que ser el que defina el hito de valor, el siguiente step que necesita tu startup. Entonces, si llego aquí, sé que mi empresa va a valer más. Tardaré aproximadamente entre 12, 14, 18 meses.
¿Cuánto cash necesito para conseguir dicho hito de valor? Necesito 100.000, 200.000, la cifra que sea, ¿de acuerdo? Pues el método indirecto es, si necesito 100.000 y estoy dispuesto a renunciar entre un 10 y un 20%, pues mi empresa de media tiene que valer, en este caso, 8, me lo voy a inventar porque ahora mismo la cifra depende del porcentaje de dilución, ¿vale? Pero puede ser 750.000, 800.000. De tal manera que te puedes diluir un 12, un 13, un 14, un 15%. Y eso es lo que se suele hacer. Esa es la tónica habitual. Es una mala valoración, pero aquí al final entramos en competencia porque pensad en el término coste de oportunidad. Jaime Novoa, que pertenece a CAFound, a uno de los fondos más activos a nivel nacional, habló hace unos días en un podcast que reciben en CAFound aproximadamente 80 solicitudes de inversión al mes. Entonces, pensad en el concepto de coste de oportunidad. Vais a tener que competir con otras 79 solicitudes que recibe ese fondo al mes para captar su atención. Ellos tienen un fondo especializado en entrar en fase pre-seed o seed, en fase semilla o pre-semilla. Entonces, si os presentáis allí, por supuesto, un plan financiero no va a conseguir la financiación, pero un mal plan financiero desde luego que os la va a denegar. ¿Qué os quiero decir con esto? Que cuando vayáis a pedir capital y vayáis a presentar las necesidades de financiación de liquidez, y con un plan bien estructurado, muy detallado, con los pilares principales de los fundamentales en los que está basada las proyecciones. También los siguientes pasos, todo muy bien explicado, todo muy bien contado. De tal manera que si ven que has hecho bien el trabajo previo y compitiendo con otras startups no estás demasiado elevado en coste, van a preferir tu proyecto frente a otro. Por eso se suele utilizar el método indirecto. Y con respecto al método directo son los tradicionales. Hay una base de datos de un economista que se llama Damodaran, que refleja las principales actividades del Venture Capital por sectores a nivel mundial y por zonas geográficas. Entonces, sabiendo a través de esa base de datos, que es pública, cuáles son las operaciones en cada uno, en educación, en salud, en entretenimiento, en hospitality, viene disgregado todos los múltiplos, pues haciendo unas proyecciones y viendo cuáles serían los múltiplos en mi industria, en la mía en particular, pues multiplicaría dichos múltiplos por las variables que están en mi plan financiero. Y de ahí también se obtienen las valoraciones. Aún así, si hay muchas dudas al respecto, podemos hacer otro webinar en el futuro y hablamos específicamente de ese tema. Perfecto, porque Sabas pregunta cómo sería un plan financiero bien estructurado, pero no sé si es muy larga la pregunta o si le puedes dar Mira, ahí vamos, las claves. a lo mejor, Amparo, mi respuesta se queda un poco en la superficie, Claro, pero podemos ahondar en un futuro. Un buen plan, perfecto. mira, ¿dónde fallamos los emprendedores haciendo proyecciones? ¿Dónde? Porque la parte de gastos, ¿cuánto cuesta contratar a una persona? X decenas de miles más la seguridad social a cargo de la empresa durante X meses. El arrendamiento de la oficina. Esas cosas se pueden prever fácilmente. Donde solemos fallar haciendo un plan financiero es en las ventas. Todo el mundo es muy optimista con las ventas que va a conseguir su proyecto. Nosotros durante el presente año hemos presentado, creo que 33 solicitudes de ENISA. 33. Nosotros hacemos unas proyecciones y pedimos el avance contable que hacemos en conjunto con los emprendedores para que cuando esto llegue a comité de inversión se asemeje lo máximo posible. Puedo garantizar que como mucho, y voy a exagerar, 3 han cumplido el plan de ventas o lo han superado. El resto todos han quedado por debajo. ¿Qué os quiero decir con esto? Que es un plan financiero bien estructurado. Uno que, aunque no sea exacto porque nadie tiene una bola de cristal y lo va a adivinar, sí que los emprendedores hagan el suficiente trabajo para que los fundamentales en los que están basadas las ventas esté bien hecho. Aquí, por ejemplo, si hablamos de un SaaS, vamos a pensar un SaaS B2B de formación online, una plataforma de formación. Un ejemplo real de un cliente nuestro.
Pues este equipo de founders, antes de eso, estudiaron a su competencia. Ya había una empresa en Norteamérica que hacía esto. La empresa salió a bolsa y está en oferta pública. Dentro de su sistema de reporting a los inversores, publican muchas de las métricas. Tantas métricas como anteriores, de años anteriores y no solamente presentes. ¿Qué ha hecho el equipo? El equipo cogió esa referencia, le añadió un coeficiente, bueno, por supuesto, las trajo hacia atrás de los inicios de la otra startup y además de bajarlas echándolas hacia atrás, les metió un coeficiente de corrección debido a que el mercado norteamericano no es el mismo que el mercado nacional, que el mercado de habla hispana en este caso. Pues esta gente ya hicieron el trabajo previo. Cuando fueron a buscar inversión, ya dijeron, mira, no tenemos datos de métricas porque tenemos pocos clientes, los usuarios que están ahora mismo en la plataforma son freemium, estamos viendo cómo hacen uso de la plataforma, pero ya tenemos estas métricas de nuestra competencia. Pues habiendo demostrado que sabes hacer el trabajo previo, los inversores desde luego te van a echar cuenta y es porque has hecho un plan financiero habiéndote currado la información. Entonces, principalmente ir a la parte de ingresos y hacerlo muy, muy, muy en detalle. Muy, muy en detalle, ¿de acuerdo? Gracias, Javier. Vamos a seguir con la presentación y el resto de preguntas que tenemos las vamos a dejar para que las puedas contestar al final, si te parece. Perfecto. Respecto a, mira, se habla mucho de cómo levantar capital, pero al final lo que financia lo que financia el crecimiento de una empresa no dejan de ser las ventas. En ocasiones, cuando estamos creando un producto y estamos abriendo nuevos mercados, es necesario hacer una ronda para ocupar el hueco que no completan las ventas, porque estás invirtiendo en la empresa hasta que ya explota. No obstante, parece que hemos puesto, y podéis verlo en las noticias que aparecen recurrentemente en los periódicos digitales, parece que el objetivo es hacer la ronda. Y una ronda está bien. A mí me encantan las rondas, pero una ronda no nutre eternamente a una empresa. Entonces, muchos emprendedores se olvidan de que lo que nutre realmente son las ventas. Así que mucho foco, el CEO, básicamente cuando está creciendo la empresa, bueno, y cuando está en fases iniciales también. Yo diría que tiene que trabajar en dos líneas. Una es producto y la otra es clientes. Y muchos de ellos trabajan en producto y se olvidan de la parte de clientes porque son buenos tecnólogos, pero no son buenos comerciales. También os digo que contratar comerciales no va a hacer que aumenten vuestras ventas per se. Así que mi recomendación es que pongáis mucho foco en ventas. Hay una clásica estrategia de crowdfunding para proyectos de producto que todavía no se han creado. Mi favorita es Kickstarter, que no sé si la conocéis, entiendo que algunos de vosotros sí. Es una plataforma norteamericana para financiar proyectos que todavía no están, o productos que todavía no están fabricados. Se vende a un precio mucho más barato del que estuviera en mercado, a cambio de cobrar ahora para poder hacer el desarrollo del prototipo o del producto ya más cercano al mercado. Hay plataformas de crowdlending que son menos conocidas. Bueno, permitidme una cosa, ¿vale? Porque hay plataformas de crowdfunding, he hablado las de ventas, y hay otras plataformas de crowdfunding que son de equity. De equity quiere decir de capital. Las más famosas plataformas de crowdfunding en España, también extranjeras, pero que trabajan en España, la principal es Seedrs, hay otra que se llama Dozen, que también trabajan muy bien, está también Fellow Funders y mi favorita es Startup Explore. Entonces, si estáis buscando, si estáis completando una ronda, por ejemplo, de 200.000 euros y acudís con un lead investor, un inversor que lidere, antes de acudir a la plataforma de, por ejemplo, 50.000 euros, ellos tienen la posibilidad de completar los 150.000 restantes de pequeños inversores. Como digo, está Seedrs, Dozen, Fellow Funders y mi favorita es Startup Explore. Crowdlending. Crowdlending es lo mismo anterior, el crowdfunding de equity, pero no se quedan con equity. Lo que hacen es prestarte dinero. Hay una empresa, son préstamos de minoritarios que se hacen a través de una plataforma. Hay una empresa en España que lo hace que se llama Cryptalia. Están financiando proyectos desde importe mínimo 30.000 y el máximo creo que está en unos 600.000. Tienen diferentes tipos de financiación, pero esta es la financiación alternativa mediante préstamos que mejor funcionan y son muy, muy ágiles. La más conocida a nivel internacional se llama October. El tema es que October
a autores les gusta financiar proyectos que no están en etapas tan iniciales como las que pueden estar vuestras startups. Así que tampoco iría. Cryptalia sí os puede ayudar siempre que haya como garantizado o casi cerrado un evento de liquidez. Un evento de liquidez es que estéis cerrando ronda y que ya esté prácticamente confirmada. Entonces, desde que os hacen una due diligence, que es como una inspección de cómo van las cosas, hasta que hacen los primeros desembolsos, pues ellos os pueden dejar el dinero. Hay una nueva herramienta que ha invadido las noticias también en España en los últimos meses, que es la financiación mediante Revenue Share. Revenue Share es un modo de financiación flexible que lo que hacen es, te prestan, voy a poner un ejemplo, sobre todo esto es para modelos de negocio donde se puedan traquear las ventas, es decir, que se justifiquen las ventas por pasarelas de pago y no por transferencias bancarias. Este tipo de herramientas ayuda sobre todo a negocios B2C, que van con particulares y pagan con tarjeta de crédito, es lo habitual. Y se dirige principalmente a e-commerce, porque la gente hace compras y pagan con tarjeta, o a través de modelos de suscripción SaaS, que algún tipo de suscripción anual y que también paguen con tarjeta. ¿Qué hacen esta gente? Te adelantan, hacen un cálculo de cuántos ingresos anuales puedes tener en función hacen algoritmos para ver cuánto ingresas a través de esas pasarelas de pago. Calculan, por ejemplo, vas a facturar 1 millón, pues lo que hacen es te dejan entre 1 mes y medio y 2 meses de facturación a cambio de quedarse con aproximadamente un 10% de las ventas diarias hasta que se devuelven esos 150.000 euros. ¿Qué ocurre con esto? Que en lugar de tener unas cuotas de amortización claras, como puede ser un préstamo bancario clásico, esta gente se adaptan a tus ventas. Un día vendes 100, se cobran 10. Un día vendes 1000, se cobran 100. Un día vendes 0, se cobran 0. Entonces, es mucho más arriesgado para ellos. La parte positiva para vosotros es que se adapta a vuestras ventas, pero hay una parte muy negativa, y es que este tipo de financiación es muy cara, muy cara, ¿de acuerdo? Y mi favorita siempre que haya levantamiento de capital, ¿vale? Hay las dos entidades principales a nivel nacional que ayudan a startups, están aquí Cedeti y Enisa. Son las más fiables y llevan muchísimos años trabajando. El Cedeti con una línea que es la principal que se llama Neotec. Neotec es una maravilla. Pueden dar de media, el proyecto mínimo creo que estoy hablando de memoria, ¿de acuerdo? Creo que está en 175, máximo 250, pero es a fondo perdido. Es decir, no hay que devolverlo. El principal problema es que sobresaturan las solicitudes, cada año se reciben cientos, si no miles de solicitudes y no aprueban no creo que lleguen ni al 5% de aprobados. ¿Cuándo os recomiendo que acudáis a Cedeti Neotec? Cuando tengáis equipo investigador, que vuestro proyecto sea realmente tecnológico, que tengáis equipo investigador dentro de la plantilla, que el producto, que ya haya algo de ventas, si es posible, porque la viabilidad económica da algo de puntuación, y que la tecnología sea propia. Si la tecnología es propia, hay algo de ventas y tenéis equipo investigador dentro, podéis acudir a este tipo de financiación porque no hay que devolverla y de ser beneficiario solventa muchísimos problemas porque además pagan una parte muy importante por anticipado, antes de gastarte incluso el dinero. Entonces, imaginad cómo sienta eso a vuestra caja. Y la más conocida, y es la que yo más recomiendo porque en proporción es mucho más fácil conseguirla, es Enisa, que es el siguiente punto en el que vamos a hablar ahora. ¿De acuerdo? Pues, Amparo, paso a la siguiente presentación. ¿Te parece? Claro, pasa nomás, te esperamos. Mira, vamos a hablar, mira, aquí en el título ya señalo, podéis ver en negrita, cómo solicitar tu Enisa para empresas de reciente constitución, ¿vale? ¿Por qué he señalado esto en negrita? Porque hay dos métodos de valoración en Enisa. Uno es para empresas de menos de 2 años y otro es para empresas de más de 2 años. Voy a explicar en este caso las de menos de 2 años, ¿de acuerdo? Para que sepáis los entresijos y cómo funciona principalmente. Vale, pues, ¿qué es Enisa?
La sigla, bueno, por la sigla es Empresa Nacional de Innovación. Pero ¿qué es lo que hace? Esta empresa pública lo que hace es apoyar proyectos de innovación que creen que deben ser financiados. Es decir, ellos quieren recibir solicitudes de empresas que hayan hecho, que estén haciendo o que vayan a hacer una ronda de ampliación de capital. Y ellos acompañan en esa financiación privada con un porcentaje de lo que se haya puesto privado. En lugar de ser una aportación privada, que iría al capital, al equity de la compañía, ellos utilizan un instrumento que es el préstamo participativo. ¿Qué es el préstamo participativo? El préstamo participativo no deja de ser un préstamo reembolsable, es decir, ha nacido para ser devuelto, no obstante, tiene unas connotaciones mercantiles diferentes a las que tendría un préstamo clásico al uso bancario. No aparece en CIRBE, se considera deuda subordinada, serían los últimos en cobrar junto con los accionistas, y mercantilmente se consideran fondos propios, de tal manera que en un análisis de solvencia no te penaliza por aparecer como deuda reembolsable, sino que aparece, mejora tu ratio de solvencia. Hay dos líneas principalmente, línea jóvenes emprendedores y línea emprendedores. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? La línea jóvenes emprendedores está dirigido a empresas con menos de 2 años de constitución, donde los emprendedores tengan menos de 40 años. Digo los emprendedores, no todos. Hay proyectos que se inician con una única persona y hay otros donde he visto que hay, por ejemplo, 6 emprendedores. En este sentido, lo que dice ENISA es que el 50,1% del capital pertenezca a personas físicas con menos de 40 años. Con eso se pueden optar a una cantidad mínima de 25.000 y una cantidad máxima de 75.000. ¿Qué relación capital piden? Mira, si vais a hacer una ronda pequeñita, os conviene siempre las líneas jóvenes emprendedores. ¿Por qué? Porque ENISA dice que pueden poner hasta 2 euros de financiación reembolsable por cada euro aportado de manera privada. Es decir, si consigo 25.000 euros privados, ellos pueden llegar a poner hasta 50, 30, 60, 37.500, como máximo 75.000. Pero la realidad es que no siempre dan 2 veces a 1. La estadística dice, porque tengo traqueadas todas las solicitudes de los últimos años, y estadísticamente dan el 1,2 de cada euro desembolsado de manera privada. Es decir, si hacéis una ronda de, si queréis conseguir, vamos al máximo, ¿vale? Si queréis conseguir los 75.000 euros de financiación, mi recomendación siempre es hacer una ronda de ampliación de capital de entre aproximadamente 60 a 62.000 euros. Con eso casi que os garantizáis el máximo. Y no es lo mismo impulsar un proyecto con 60.000 euros que empezar impulsándolo ya con 130 y pico mil euros. Y además, si sale mal, la garantía, ENISA nunca exige garantías ni avales. La garantía para ellos es el propio proyecto. Así que si confían en vuestro proyecto y os dejan el dinero, en el caso de que salga mal, no actúan contra vuestro patrimonio personal, ni presente, ni futuro. ¿De acuerdo? Entonces, recordad las claves máximas. Entre 25 y 75.000 euros, si queréis conseguir el máximo de 75.000 euros, nuestra recomendación o mi recomendación es hacer una ronda de aproximadamente 60, y siempre los emprendedores tienen que tener menos de 40 años. El 50,1% del capital tiene que estar en manos de personas de menos de 40 años. ¿Qué diferencia hay con la línea emprendedores? Que la línea emprendedores, compartiendo con la anterior línea, con la línea jóvenes emprendedores, que la empresa tiene que tener menos de 2 años, la principal diferencia es que en lugar de poner el límite entre 25 y 75.000 euros, el límite está entre 25.000 euros y 300.000 euros. ¿Cuándo os recomiendo que pidáis un emprendedores versus jóvenes emprendedores? Pues cuando tengáis necesidades de liquidez y vayáis a hacer una ronda de un tamaño superior, por supuesto, a 75.000 euros. Pero os diría que más, y me voy a explicar, ¿vale?
ENISA, para la línea Jóvenes Emprendedores, dice que cofinancia como máximo a €1 por cada euro desembolsado por los inversores o emprendedores. En ese sentido, si hacemos una ronda de 50, ellos como máximo van a poner 50. Si ponéis 100 privados, ellos 100, 200, 200. Y si hacéis una ronda de 300, ellos ponen como máximo de 300. Pero también la estadística es bastante cruel. Es decir, si bien en el anterior caso se consigue aproximadamente 1,2 euros por cada euro desembolsado, en este caso la relación capital-préstamo es peor, ¿vale? Lo habitual es conseguir un 76% de la ampliación de capital. Si hacéis una ampliación de capital de 100.000, la estadística dice que previsiblemente consigáis unos 76.000 euros. Si hacéis una de 200.000, pues aproximadamente 100, pues así con todo, ¿vale? ¿Cuál es el límite? ¿Qué os diría yo? ¿Cuándo elijo una línea o elijo la otra? Pues si ya sabéis que estadísticamente os va a penalizar la línea emprendedores y va a ser un 76%, yo recomiendo ir a la línea emprendedores para ampliaciones de capital a partir de 100.000 euros hacia arriba. Y 100.000 euros como poco, ¿vale? Porque estadísticamente si hacéis una ronda de 100.000 conseguiréis unos 76.000 euros. En ese caso, mi recomendación es que si vais a hacer o habéis hecho o tenéis en mente ejecutar una ampliación de capital entre 75.000 euros y 100.000, siempre acudáis a la línea Jóvenes Emprendedores y pidáis el máximo. Esto es importante que lo entendáis, ¿vale? Respecto a las características del préstamo, que no os lo he dicho, se suele devolver entre 6 y 7 años con 2 o 3 de carencia, es decir, no empiezas a devolver el préstamo hasta el segundo o tercer año. A un tipo de interés, uno creo que está en el 3,25, 3,75%, y por supuesto, que es lo más importante, no exige garantías ni avales. Entonces, si sale mal, os vais sin mochila, ¿vale? ¿Qué fases tiene esto? Pues hay una fase de admisión que hay que presentar una memoria y unas proyecciones, después hay un periodo de análisis, después llega a comité de inversión, bueno, después asesoría jurídica y después se cobra. Entonces, a ver si, pues creo que lo pongo estadísticamente porque al final a todo el mundo le importa el cobro. ENISA aprueba por orden de llegada, por orden cronológico de presentación de solicitudes, hasta agotar presupuesto. Si presentáis después de julio, previsiblemente no tengáis fondos. Así que mi recomendación siempre es que presentéis entre enero y julio. Y por supuesto, si queréis ser los primeros en cobrar, mi recomendación es empezar antes de que acabe el presente. Si queréis presentar un ENISA para los fondos de 2022, empezar a trabajar ya la memoria y las proyecciones para ser los primeros en presentar en enero. Eso es lo ideal. Eso es para que seáis, porque las solicitudes que se evalúan primero, estadísticamente también consiguen más capital que los que presentan últimos. Así que os animo de verdad que planifiquéis la presentación para conseguir la máxima financiación posible. Como decía, os van a evaluar a través de... Mira, las empresas de menos de 2 años se evalúan por el método simple, que se denomina internamente. Y ahí tiene un impacto muy, muy alto la memoria. Hay que presentar una memoria y unas proyecciones. Pues lo más importante en este caso es la memoria. Cuando pasemos la presentación, hay un enlace para un modelo de memoria que podéis utilizarlo. Y dentro de la memoria los principales epígrafes que puntúan son el mercado, el equipo y los accionistas. Así que probablemente si tenéis un perfil interesante para ENISA e incorporáis a inversores de reconocido prestigio en vuestra cap table, tengáis más probabilidades de éxito que si no lo hacéis así. Aquí os van a puntuar desde D3 hasta A1. D3 es la peor y A1 es la mejor. Entonces, os lo tenéis que tomar muy en serio para siempre conseguir puntuaciones de B3 hasta A1. ¿Por qué os digo esto? Porque si os conseguís una puntuación de D3 a D1,
vuestra solicitud directamente es rechazada. Las que están entre C3, C2 y C1 son las que están dudosas. Son las que tienden a ser rechazadas, pero pueden aprobarse. Y las que se aprueban son las de B3 a A1. Las solicitudes que obtienen mejor puntuación obtienen mejores condiciones de financiación. Y principales errores en la solicitud para que no los cometáis, ¿de acuerdo? Como ya se sabe que la parte de la memoria, la parte cualitativa es la más importante, en muchas ocasiones no se le pone atención a la parte cuantitativa. Pues os digo que si presentáis unas malas proyecciones financieras o no las tomáis en serio, si bien unas buenas proyecciones no garantizan el aprobado, unas malas proyecciones os garantizan la no aprobación de la financiación. Así que poned mucho empeño en la parte cuantitativa, pero no despreciéis la parte cuantitativa de proyecciones que hay que presentar. También hacer una ampliación muy pequeña. Como ENISA pone el rango mínimo en 25.000 euros, nuestra recomendación es que nunca hagáis una ampliación menor de 30.000 euros. ¿Por qué? Porque en ocasiones los analistas os hacen un estudio, hacen una analítica y ven que os quieren financiar el proyecto, pero no están dispuestos a daros una relación de capital 1 a 1, bueno, de financiación con respecto a capital 1 a 1. Es decir, si hacéis una solicitud de 25 aportando en capital 25 y dicen, venga, es que te quiero aprobar esto, pero te daría 20, no 25.000. Pues como el rango mínimo, el umbral, son 25.000, os rechazarían dicha solicitud. Así que siempre es importante que aunque hagáis una ronda pequeña, que no todas las rondas tienen que ser de 500.000 euros, aunque hagáis una pequeña, nunca hagáis una más pequeña de 30.000 euros. También en muchas ocasiones se empieza a trabajar la solicitud y algunos de los accionistas están en una lista de morosos y no lo saben. Algo tan estúpido como puede ser no haber pagado una factura de Orange de hace un tiempo, una tarjeta de crédito de tal banco que me metió no sé cuántos intereses y no estoy de acuerdo, eso te mete en listas. Y como estéis en alguna lista de morosos, no vais a tener acceso a ningún tipo de financiación, incluida ENISA. Y el principal error es que planificamos las rondas y las ejecutamos a final de cada año. ¿Qué ocurre? Que antes os he dicho que las solicitudes que no se hicieran entre enero y julio previsiblemente se quedan sin financiación. ¿Qué ocurre? Que empiezas a pedir el ENISA ahora en octubre y cuando presentas os habéis tomado la molestia y la energía de completar toda la solicitud, que tiene un trabajo, para después que os desistan la solicitud. Entonces, el tiempo medio de una ronda, mira, estadísticamente se tarda en cerrar una ronda en España entre 6 y 8 meses. El tiempo de evaluación en ENISA es aproximadamente similar. Entonces, nuestra recomendación es empezar a buscar la ronda al mismo tiempo que se pide el ENISA, aunque no se haya ejecutado. ¿Por qué? Porque ENISA te permite hacer la ronda antes de la fecha de solicitud, durante la solicitud o incluso después del comité de inversión. Ellos te notifican que te han aprobado la financiación con una cláusula que dice que te darán el dinero una vez que hagan la ampliación de capital. Entonces, si haces todo en línea, ocurrirá eso, te mandan la notificación de aprobación, haces la ampliación y así ya puedes cobrar el ENISA. Entonces, no lo dejéis todo para final de año porque después no hay fondos. Aquí hay otra serie que es más... Mucha gente tampoco sabe leer el manual, estos son obviedades, pero que hay que saberlo. Durante el periodo de análisis, los analistas hacen preguntas. A ellos reciben, mira, ENISA el año pasado creo que recibió 3.400 solicitudes y aprobaron 500. Creo que estadísticamente sale el 24,9, 24,7, una de cada 4 solicitudes se aprueba. Al analista, hay muy poco personal en ENISA. Entonces, un analista perfectamente puede tener 150 solicitudes. Si os hacen preguntas es porque en ese momento está con vuestra solicitud. Responded muy rápido. ¿Por qué? Porque si no lo hacéis así, vuestra solicitud pasa a un estante imaginario que ya no está y cogen la siguiente solicitud y os ponen otra vez a
al principio de la cola. Así que la agilidad en las respuestas a la administración os beneficia muy mucho y el tardar os penaliza increíblemente. Y para asegurarte el aprobado, lo que os decía, cerrar la ampliación en paralelo con la solicitud del ENISA. Incluso antes de tener aprobado la financiación, podéis hacer las ampliaciones mediante notas convertibles, de tal manera que también podéis ejecutarlo en un único movimiento. Los avances contables son importantes. El avance contable es cómo va tu empresa durante el año respecto a una cuenta de resultados y un balance de situación. Así que si las proyecciones y el avance contable se parecen, la probabilidad de éxito de tu solicitud es muy alta. Y por supuesto que las presentaciones que hagáis, que vuestros proyectos estén relacionados con mercados crecientes. Y esto no solamente está referenciado con ENISA, también con los inversores. Cuanto un mercado es creciente, si vuestra solución es buena, va a crecer por encima de un mercado ya creciente. Así que es mucho más interesante de uno que no lo es. Así que si tenéis experiencia en el sector que está relacionado con ese mercado creciente, ya es cuando la solicitud tiene muy altas probabilidades de ser aprobada. Y creo que ya está, chicos. Amparo, si quieres pasamos a las preguntas. Me he retrasado mucho, pero creía que era importante dar tips de cada una de las fases. Discúlpame. No, si estamos dentro del tiempo. Oye, Javier, muchas gracias por tu exposición. La verdad que ha quedado todo súper claro y ha sido bien dinámico. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos Ok. 3 en la casilla. En primer lugar, Olga pregunta, y dice, si hay tiempo, ¿podrías comentar o nombrarnos algunos fondos de impacto a nivel nacional o europeo que inviertan en growth? Por supuesto, mira, os voy a poner aquí un nombre. Mira, hay una persona que se llama, trabaja en un fondo que se llama JM Ventures. Mira, ¿dónde vas? Os lo voy a poner en el chat, ¿vale? Genial. Mira, se llama Iván Landavaso de JM Ventures. Él tiene una base de datos pública actualizada de los inversores más activos del país en el último año. La base de datos se llama así. Startup Riders. Ahí podéis ver divididos los inversores por etapas y por tesis de inversión. También hay aceleradoras e incubadoras y podcast de interés. No hay nada, os recomiendo seguir a este, se llama como os escribo aquí, Iván Landavaso. Os recomiendo que lo sigáis en Twitter. Es muy activo, es un perfil muy abierto y si tenéis alguna duda, que le podéis preguntar sin problema. Y esta persona tiene la base de datos más actualizada de inversores actuales. Así que vamos a acudir y buscarla en la web porque está disponible en su página web. Genial, lo vamos a seguir nosotros también como Puerta Innovación. Antonio también pregunta que si se acuerda una cláusula de no disolución, ¿de cuánto es lo recomendable para no desincentivar la inversión? Yo no recomiendo cláusulas de no dilución. ¿Y Vamos por a qué, empezar. Javier? Mira. Cuando metes cláusulas de no dilución, ya estás dando preferencia, estás poniendo en valor unas participaciones frente a otras. Es decir, la propiedad de una persona está por encima de otra. ¿Cuándo se suele utilizar cláusulas de no dilución? Cuando entra... Mira, hay dos situaciones principales. Cuando un co-founder, bueno, que no es founder, pero sí un trabajador clave de la empresa que entró en fases iniciales, tiene, por ejemplo, algo más de un 5% y se acuerda que si la valoración de la empresa aumenta mucho y la dilución de su porcentaje es muy elevado, pues que haya al menos un 5%. Si estáis buscando un porcentaje, si esa es la pregunta de Antonio, se suele poner un 5% para los minoritarios, ¿vale? Eso es como sin que importe demasiado. No obstante, no es un buen síntoma para siguientes rondas, para cuando entra un Venture Capital o un fondo institucional. Porque piensa ya que por qué un minoritario va a tener que tener unas cláusulas mejores que ese fondo cuando el minoritario ya no está aportando tanto o aportó una cuantía pequeña y ellos ya están poniendo millones de euros sobre la mesa. Entonces, previsiblemente, aunque en un pacto de socios, inicialmente, en unos estatutos, metas una cláusula de no dilución, cuando metas al institucional te va a decir que esa cláusula la quites. Así que ahorrémonos el trabajo de sufrir un mal conflicto porque al final va a mandar el institucional y se acaba quitando esa cláusula, es lo habitual. Pero si estás buscando una cifra, el límite en rondas iniciales suele rondar el 5%.
Javier, John quedó con una duda de las alternativas de financiación, porque pregunta si el crowdfunding no era hasta 4.000 euros para una primera ronda. No, para nada. De hecho, tengo casos de 60.000 euros, uno reciente, primera ronda, mira, de crowdfunding. Os pongo aquí, mira, yo he invertido en esta empresa. Y sacaron también a plataforma de crowdfunding y creo que ha levantado 160.000 euros. Se llama Calliope. El proyecto está relacionado con relatos eróticos. Entonces, tienen una app que también os recomiendo que la sigáis. Está dirigido a mujeres en habla hispana y esta gente han cofinanciado, unos cuantos inversores pusimos pasta y el resto lo han hecho a través de una plataforma de crowdfunding hasta los 160.000 euros. Así que no tiene que estar en 4.000 euros. También nos llegó, Javier, una pregunta por redes sociales, que yo sé que ya la viste, y que preguntan como, ¿qué consejos das y cuál es la mejor forma para dividir los porcentajes con los socios cuando entra esa primera fuente de inversión, como para evitar conflicto y qué recomendaciones les puedes dar a ellos? Mira, depende de cada caso. Hay casos muy buenos, depende de la valoración de la empresa. De hecho, si estáis interesados, podríamos hacer otro webinar de valoración de empresas, ¿vale? Viendo casos reales de valoración por diferentes segmentos, diferentes modelos de negocio. Mi recomendación a grandes rasgos es no hacer una dilución mayor del 20%. ¿Por qué? Porque si haces una dilución, si de media vas a hacer entre 2 y 3 rondas y haces diluciones de más del 20%, cuando llegues a las últimas fases de ronda, previsiblemente no seas interesante ya para un venture capital de mayor tamaño porque pueda pensar que ya estás demasiado diluido como para que estés motivado para seguir haciendo crecer el proyecto. Así que si te vas diluyendo demasiado y tienes menos de un 51%, el equipo de co-founders tiene menos de un 51%, 55% en tercera o cuarta ronda, previsiblemente no despiertes interés de otros fondos de mayor tamaño. Por eso recomiendo de manera genérica, vuelvo a decir, topes del 20%. En contraposición, ¿cuál es el rango mínimo? Mi recomendación también, el rango mínimo es el 10%. ¿Por qué digo el 10%? Porque vuelvo a decir que vais a competir con otros proyectos de inversión frente a los inversores. Tenéis que ser, mira, no os podéis diluir mucho como para que no seáis interesantes en rondas siguientes, como tenéis que ser también suficientemente generosos como para despertar el interés de los inversores y que quieran creer en vuestro proyecto frente al de otros. Por eso siempre utilizo rangos de entre el 10 y el 20% por ser suficientemente generoso, pero sin diluirte demasiado. De hecho, estadísticamente, tengo también traqueadas las ampliaciones de capital y los porcentajes de dilución, y en las que hemos participado, que como decía, este año con el tema de los NISEMA, entre 32, 33 que hemos presentado, más otras rondas privadas, habremos visto 40 rondas o 50, 45 aproximadamente. Y la media está en 12,7% de dilución. Así que está más o menos en rango. Hay muchos casos en que los emprendedores se diluyen un 5%. ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando un proyecto es muy interesante y los inversores nos matamos para entrar. Entonces, la valoración suele ser muy alta. Por eso hay proyectos que consiguen un 5%. Cuanto mejor sepáis transmitir el valor de vuestra compañía, más alta será la valoración y menos será vuestra dilución. Claro, por supuesto. Javier, no tenemos más preguntas. Si no hay más preguntas, damos por cerrado este primer formador de Puerta Innovación. De nuevo, muchas gracias por tu exposición. Este es un tema súper amplio y da para segundas, terceras y hasta cuartas partes. Y en el chat, gracias a todos los participantes, en el chat les dejé una pequeña encuesta de satisfacción que solo les va a tomar 1 minuto en cumplimentar. Sus respuestas serían de mucha ayuda para que podamos mejorar en nuestros próximos eventos. Así que quedaos atentos a nuestras redes sociales porque estamos recién arrancando y se vienen muchas actividades gratuitas para ustedes. Gracias, Javier. Que pasen buena tarde y nos estamos viendo. Venga, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Que tengáis buena tarde. Hasta Chao a luego. todos. Buena tarde.